¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con las relaciones sexuales? ¿Qué es una vida sexual segura? ¿A qué edad debería aprender esto? Hola a todas y todos. Nos encontramos el día de hoy nuevamente en el aula virtual COESPO. Y para ello quiero hablarles de un tema muy importante para nuestro desarrollo, la educación sexual. La estrategia Eisber no solo es hablar de biología, es el acceso a la información para mejorar nuestra comunicación, clarificación de valores y así la toma de decisiones para disfrutar de una vida sexual segura, responsable e informada. Recordemos que la educación sexual debe iniciar desde la infancia. Es un proceso continuo. Para ello, debemos de aprender o distinguir tres conceptos básicos: sexo, género y sexualidad. El sexo. Bueno, aquí me encanta este tema y sobre todo cuando lo tratamos con los adolescentes frente a frente, porque hay una confusión increíble. Bueno, pero no nada más para los adolescentes, también para los padres de familia, para los docentes. Hacemos una dinámica bastante pues cómica hasta cierto punto dentro de las aulas, porque les preguntamos tanto a docentes como a adolescentes, ¿quién tiene sexo? De este grupo, ¿quién tiene sexo todos los días? Y entonces entra ahí la confusión, y entra la risita, y entra el jugueteo. Me encanta hacerles la diferencia de lo que estos conceptos quieren decir, porque el sexo lo determina la biología, la naturaleza, ¿no? El sexo, solamente hay dos sexos, hombre o mujer. Solamente tenemos estos dos sexos. Y entonces, evidentemente, si no eres hombre, eres mujer. ¿Por qué? Porque este concepto está determinado no nada más por lo que físicamente estamos viendo. De manera fisiológica podemos diferenciar cómo el cuerpo masculino empieza a generar testosterona y el cuerpo femenino empieza a generar estrógenos. Y entonces, esta es una gran diferencia entre ambos sexos. Los hombres generan espermatozoides, las mujeres generan óvulos. Por mucho que podamos pues recurrir a cualquier reconstrucción, a cualquier extirpación, el cuerpo del sexo de la mujer jamás podrá producir espermatozoides y el hombre jamás podrá producir óvulos. Entonces, fisiológicamente podemos decir que el sexo no lo voy a determinar yo, no lo va a determinar la sociedad, lo va a determinar la biología. Y entonces el sexo se divide únicamente en dos, lo que es mujer y hombre. Posteriormente viene el siguiente concepto, que es el de género. Aquí en género, a diferencia del sexo, que se determina biológicamente, pues el género lo determina, pues son como los roles sociales que nos da, valga la redundancia, la misma sociedad. Cómo se tiene que comportar una mujer, cómo se tiene que comportar un hombre. Y entonces, a raíz de esto, es como nosotros vamos adoptando el género. Y que hasta hace unas décadas, los géneros que se manejaban socialmente era el género femenino y el género masculino, ¿sí? Únicamente esos dos géneros, porque la mujer, que era del género femenino, tendría que comportarse de cierta forma. Es decir, las mujeres tenían un rol en la vida. Todas las mujeres, un rol que el hombre no podía realizar. Es decir, las mujeres se dedicaban a cuidar a los hijos en la casa, a hacer la comida, a lavar ropa, a lavar trastes, a cuidar las casas, mientras que el hombre salía a trabajar. El hombre era el que se le permitía a lo mejor echarse algunos alcoholes, la mujer no podía, ¿no? Porque el tomar con los amigos, el salir de fiesta, era un rol que era adoptado únicamente para el género masculino, no para el género femenino. El género femenino tenía que ser para cuidar a los hijos, etc. Entonces, el género es algo que determina la sociedad, está impuesto por la sociedad. ¿Quién lo decide? La sociedad, allá afuera en la calle, deciden cómo debo de comportarme
con respecto al género que aparentemente estoy presentando, que en este caso, en mi caso, soy de sexo mujer y de género femenino. Sin embargo, hoy en día, y gracias a muchos avances, estudios y la liberación de muchos derechos, es que nosotras las mujeres hoy en día podemos realizar algunas acciones que socialmente estaban adaptadas nada más para los hombres y viceversa. Hoy en día un hombre también se encarga del cuidado de los hijos, del acompañamiento de los hijos, del cuidado de la casa, también se encarga de las labores domésticas e incluso, bueno, hay mujeres o hay roles o hay dinámicas familiares en donde las mujeres han adoptado la responsabilidad de proveer un hogar y que sin ningún problema el hombre adopta la responsabilidad del cuidado de una casa, del cuidado de los alimentos de los hijos, del cuidado de las escuelas de los hijos. Hoy en día estos roles de género se han ido modificando, se han ido transformando y definitivamente me parece que ha sido un gran avance. Entonces, la diferencia entre sexo y género es que el sexo lo define la fisiología, el género lo define la sociedad y viene el tercer concepto, que es la sexualidad. Y entonces, cuando entramos en este concepto de sexualidad, decimos, bueno, ¿y entonces esto qué es? ¿Es una combinación de las dos o cómo? Lo vamos a separar un poquito de esta combinación y entonces lo vamos a explicar de esta manera. Si el sexo lo define la fisiología, el género lo define la sociedad, la sexualidad lo defino yo. Y es aquí en donde entro yo como ser individual, que es lo que somos todos, como individualistas. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres femenina o si eres masculino o masculina. No importa estos dos conceptos anteriores, aquí en la sexualidad es como yo defino qué es lo que quiero presentarle al mundo de mi persona. Yo voy a definir si quiero mostrarle al mundo a una mujer femenina, pero que además soy chofer de un tráiler, pero que además soy quien mantiene mi hogar y que además me encanta vestir de vestido, me encanta maquillarme, me encanta arreglarme el cabello. Yo defino cómo me quiero presentar al mundo. Esa es la sexualidad. Y esta sexualidad, que es una zona libre de discriminación, tiene que ser respetada por el resto de la población. Si yo quiero comportarme de manera pues un poquito más ruda, o a lo mejor si yo decido que como mujer a mí me gusta otra mujer, si yo tengo a lo mejor deseos sexuales por otra mujer, pero me quiero seguir viendo muy femenina, si me quiero seguir maquillando, si quiero seguir arreglándome el cabello, si quiero seguir arreglándome las uñas y verme de esta manera, pero yo defino que el amor para mí es con otra persona de mi mismo sexo. Esto tiene que ser respetado. Esa es mi sexualidad. Mi sexualidad yo la defino y la oriento de la manera en la que yo decido. Pero sexualidad no nada más es esto, no nada más es el gusto por el otro sexo, no nada más es el gusto por cómo me veo físicamente, sino también mi sexualidad la definen mis pensamientos y mis sentimientos. Entonces la sexualidad es un concepto verdaderamente extenso. La sexualidad es todo. No nada más es cómo me relaciono con los otros seres, sino la manera en la que yo los identifico, la manera en la que yo voy a definir la sociedad en la que yo estoy viviendo, cómo me quiero presentar ante el mundo. Entonces, el trabajar con estos tres conceptos que son básicos, que son claves en todo este tema que es la educación sexual, me parece que es primordial. Y no nada más para los adolescentes, también para el sector familiar, para el sector público, para el sector comunitario. Es importante que todos tengamos bien claros estos conceptos y que todos respetemos estos conceptos.
Repito, la sexualidad es una zona libre de discriminación. No me pueden discriminar por mis pensamientos, por mis ideales, por mi comportamiento, por mi manera de enfrentar al mundo. Esta zona la sexualidad es una zona libre de discriminación. Por lo tanto, sí pedimos absolutamente a todos que lo respetemos de esa manera, que lo entendamos de esa manera y que de esa manera respetemos a cada una de las personas con las que estamos trabajando, colaborando, estudiando, que podamos respetar esta zona de sexualidad. Cada quien decide cómo quiere mostrarse al mundo. Es importante saber que tenemos derechos sexuales, pero también existen los deberes, que son las responsabilidades que asumimos por retribución a esos derechos. Por ejemplo, conocer nuestro cuerpo nos ayuda a identificar qué cosas son normales y saludables en las personas. Ok, las relaciones sexuales, obviamente, hablando en esta etapa de la adolescencia, en este descubrimiento, en esta iniciación de una vida sexual activa, de la niñez a la adolescencia. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Pues sí, en la escuela recibimos muchas clases acerca de qué es el aparato sexual reproductivo masculino, qué es el aparato sexual reproductivo femenino, qué partes las componen, cómo funcionan algunas partes en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque muchas veces los propios adolescentes no saben ni qué partes conforman este sistema ni de qué manera funcionan. Pero en la mejor de las ocasiones, los adolescentes saben qué partes. Aquí, lo que no saben, lo que no se enseña en la escuela, lo que no nos hablan en la casa, es qué son las relaciones sexuales, en qué consisten, qué involucran. Por eso es bien importante que también nosotros, y sobre todo, y en este momento hablo como madre, que nosotros somos el primer referente de nuestros hijos en cuanto a la sexualidad. Que no le atribuyamos este conocimiento ni a la escuela, ni a los amigos, ni a la religión, ni absolutamente a nada. Que nosotros asumamos esta responsabilidad como padres de familia y seamos los primeros referentes ante estos temas, porque el tema de relaciones sexuales no se aborda en ningún libro, no se aborda como tal, no sabemos qué involucra. Y entonces sabemos que las relaciones sexuales es la situación en donde generalmente va o se realiza un coito. Eso es lo que sabemos. Y entonces cuando llegamos con los adolescentes y les decimos, ¿es el coito? Pues, sí, pues está padre, ¿no? ¿Y qué es el coito, no? ¿Y por qué una relación sexual no siempre involucra un coito? Bueno, y entonces es ahí en donde empezamos a explicar qué son las relaciones sexuales y de qué manera tú como adolescente tienes que iniciar en esta vida. Lo principal, lo más importante de esto es saber que hay un momento para todo. Que en la adolescencia, al inicio de la adolescencia, a lo mejor no es recomendable que tomes la decisión de iniciar una vida sexual activa. ¿Por qué no es recomendable? Porque todavía tu sistema límbico y tu corteza frontal cerebral no están terminados de desarrollarse. Y esto va a complicar el que puedas tomar decisiones correctas, el tomar decisiones informadas y que puedas saber manejar todo lo que implica el que puedas tener una relación sexual. Emocionalmente, psicológicamente, en tus pensamientos. Es bien importante que los adolescentes sepan que este no es el momento para iniciar una relación sexual. Que al tener una relación sexual no nada más se involucra el cuerpo, involucramos emociones, involucramos pensamientos. Por eso es importante que ellos sepan qué es una relación sexual y cuáles son las consecuencias de estas relaciones sexuales, que no siempre tienen que ver con un embarazo no deseado. Sí. Una vida sexual segura y que no nada más aplica para adolescentes, yo creo que esto sí aplica para absolutamente todos. Es importante que sepamos o que valoremos que
esta vida sexual que vamos a iniciar o que estamos teniendo en este momento tiene que ser muy cuidada en el sentido, evidentemente, físicamente, es importante que conozcamos los métodos antifecundativos, que sepamos que si vamos a tener una relación sexual tiene que ser consensuada, tiene que ser cuando yo me sienta segura, cuando esta persona con la que yo voy a estar también me dé la seguridad de que estoy en confianza, de que es una persona también sana en cuanto a su sexualidad. Es primordial que todos estemos o que todos iniciemos con esta educación sexual para que también nos demos cuenta que no nada más implican dos cuerpos teniendo este acto sexual, que también implican las formas de pensar, las decisiones que estamos tomando, que también seamos lo suficientemente maduros para enfrentar las consecuencias que esto pueda tener. Y como repito, la consecuencia tan drástica no tiene que ser necesariamente un embarazo no deseado. Como consecuencia podemos tener también a lo mejor el contagio de una infección de transmisión sexual. Hoy en día existen, pues sí, muchas alternativas médicas para poder controlar, erradicar estas infecciones. Sin embargo, hay unas que son procesos muy tardados, muy dolorosos, muy complicados. ¿Qué necesidad tendríamos de tener que pasar por esta situación cuando todos tuviéramos este conocimiento de métodos, de la responsabilidad de cuidar este cuerpo que habito? Es importante que todos tengamos una vida sexual segura, también emocionalmente. Los adolescentes generalmente tienen sus emociones al borde, al límite, y entonces quieren demasiado, odian demasiado, se entristecen demasiado, lloran demasiado. Y cuando sucede esta primera relación sexual, estas emociones que ellos experimentan, pues también se les salen de control. Y entonces, además del proceso hormonal por el que están atravesando, por el propio paso de la adolescencia, pues ellos también tienen que cuidar estas emociones. Su vida sexual segura también depende del cuidado de estas emociones, del cuidado de estos pensamientos. Hoy en día, y como guasa, de repente tenemos amigos o compañeros que dicen, ay, es que ya me enamoré, de que lo vi, me enamoré y no lo puedo controlar. Y entonces sienten este amor desbordado que muchas veces les complica en su habitar diario, en la escuela, en el trabajo, con sus relaciones familiares, con sus relaciones amistosas. El tener una vida sexual segura también implica que nosotros estemos de alguna manera saludables, psicológica, emocional, físicamente. Entonces yo creo que la pregunta, ¿qué es una vida sexual segura? Me parece que una vida sexual segura es aquella que está compuesta por información, por madurez, por responsabilidad y por respeto. Entonces yo sí creo que el mantener una vida sexual segura implica el poder tener varios elementos en conjunto, y como obviamente nadie va a ser experto en tener esta vida segura, pero sí debemos comprometernos con esta responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Y esto nace desde que somos muy pequeños. El que a ti te enseñen desde pequeño a ser responsable y respetuoso de tu cuerpo, de tus decisiones y de tus pensamientos, es un muy buen inicio para poder tener adolescentes y adultos que puedan tomar decisiones seguras y responsables. Ok. Deberíamos aprender esto, y esto me imagino que te refieres a la educación sexual, pues nosotros siempre llevamos a todos los adolescentes que la educación sexual debe de ser desde la infancia. ¿Y por qué desde la infancia? Porque cuando hablamos de educación sexual no hablamos de relaciones sexuales, hablamos de un cúmulo de información con respecto a esa sexualidad que en un inicio te comentaba, es la que decido yo, la que defino yo de qué manera es como me voy a mostrar ante el mundo. Entonces, ¿a partir de qué edad? Desde la primera infancia, desde que empezamos a hablar, desde que empezamos a caminar. Nosotros tenemos que educar a estas primeras infancias diciéndoles a las partes de mi cuerpo
por su nombre y no por ningún seudónimo y no por ningún apodo, porque se oye muy gracioso, porque al tío le causa mucha gracia que el niño se exprese de tal o cual manera. La educación sexual inicia desde esta primera infancia. ¿Cómo se llaman las partes de mi cuerpo? ¿Qué partes de mi cuerpo puedo mostrar a la sociedad? ¿Qué partes de mi cuerpo tengo que tener un poquito más de reserva con ellas? ¿Qué partes de mi cuerpo puedo permitirle a mi tío, a mi padrino o a mi maestro que me puedan acariciar? ¿Y qué partes de mi cuerpo no debo permitir jamás, bajo ninguna circunstancia, que nadie las toque? ¿Qué partes de mi cuerpo tengo que tratar con respeto y con responsabilidad? ¿Qué partes de mi cuerpo a lo mejor pues puedo trabajarlas y saludar y chocarlas? ¿Qué partes de mi cuerpo puedo tocar? Es bien importante que desde niños eduquemos en sexualidad a nuestras infancias, porque con esto podemos prevenir primeramente abusos sexuales. Podemos impedir más bien pues algunas faltas de respeto hacia mi persona que posteriormente se vuelvan tan comunes y tan coloquiales que yo ya las pase por alto. Y entonces yo pueda permitir que me puedan faltar al respeto o puedan nombrar las partes de mi cuerpo o puedan referirse a mi persona con algún insulto a lo mejor. Entonces, ¿a qué edad debemos aprender la educación sexual? Pues yo creo que desde la primera infancia. Claro, hay etapas en donde podemos ir dosificando cierta información y podemos hablar de manera más desarrollada de ciertos temas. Obviamente a un niño de 4, 5, 6 años podemos hablarle acerca de las partes del cuerpo, podemos hablarles acerca de qué partes sí puedo permitir y qué partes no debo permitir que me toquen o que me acaricien, pero a esa edad no vamos a hablarles de las relaciones sexuales, ¿verdad? Ni tampoco le vamos a hablar de cuál es el proceso de gestación o de qué manera se hace la concepción de un niño. Pero sí habrá etapas en donde tengamos que ir soltando información a estas infancias y adolescencias. Y para eso, la recomendación principal es que nosotros como padres de familia seamos ese primer referente. Que no se lo adjudiquemos a la escuela. Ya la escuela hay que definir cuándo se lo puede decir y de qué manera se lo tiene que decir. Nosotros tenemos que generar como padres de familia, como primer contacto con nuestro adolescente, tenemos que generar ese ambiente de confianza. Tenemos que establecer ese espacio seguro para nuestras infancias y para nuestras adolescencias, en donde ellos sepan que con toda la confianza pueden llegar a nosotros y preguntarnos cualquier cosa y nosotros podemos apoyarlos. Evidentemente, no todos somos profesionales de la medicina, ni de la psicología, ni de la docencia. No todos somos profesionales, ni estamos obligados a saberlo, pero sí estamos obligados a acompañar a nuestros adolescentes. Nosotros, en nuestras manos depende el poder darle a este mundo más oportunidades de derechos, de justicia, de desarrollo, de educación y de salud. En nuestras manos está. A lo mejor si no tenemos la información científica correcta, a lo mejor sí tenemos la opción de decir, bueno, podemos buscar en el sector salud, podemos buscar en tal lugar, podemos buscar en una fuente oficial en internet y los dos, mi adolescente y yo, podemos ir descubriendo estas interrogantes que tiene él, pero que también tuve yo a lo mejor y que no tuve el valor o la oportunidad de exteriorizarla como él lo está haciendo. Acompañar. Es bien importante acompañar a nuestras infancias y a nuestras adolescencias en este proceso de la adolescencia. Recordemos que estar informadas e informados nos previene de una infección de transmisión sexual, así como de embarazos no planeados. La información es poder para tu salud. En la sexualidad, tú decides. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.